Listo. Profe, una cosa. Sí, Alejandro. Profe, es que a Daniela Martínez se le fue la luz en la casa, entonces, pues para ver si graba la clase, por favor. Sí, tranquilo, yo les estoy grabando y yo estoy subiendo el enlace. No me acuerdo si yo les pasé el enlace ya de la última clase. Bueno, yo reviso eso. No, No se profe, preocupe, no. la clase se está grabando, entonces no hay ningún lío. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos con el tema de funciones. Uy, ya. Entonces, la vez pasada habíamos terminado con esta parte, con esta parte de la presentación, donde habíamos visto cómo se puede convertir una gráfica, una función, perdón, una función que está en la forma verbal, cómo convertirla a una función algebraica, cómo pasarlo a una gráfica, cómo hacerlo de forma numérica en una tabla, etcétera, ¿cierto? Entonces, ese era el ejercicio que había hecho yo la vez pasada. Espero que les haya quedado claro. Me acuerdo, entonces yo ahorita les subo las dos clases. Creo que la otra clase ya la había subido, pero se me olvidó fue colocar de pronto el enlace. Recuerden que ahí en la página de YouTube donde estoy yo subiendo las clases, ahí pues ustedes pueden activar las notificaciones y les llega cada vez que yo subo la clase para que, digamos, no tengan que estar pendientes a que yo les escriba, sino que de una vez YouTube les manda a ustedes un aviso diciéndoles que la clase está disponible, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces yo ahorita en la tarde me dedico y les coloco bien esos enlaces para que los tengan a disponibilidad. Bueno. En la parte de la gráfica de la función, simplemente es para recordarlo, esa es la parte, digamos, la notación matemática como tal, ¿listo? En donde para todos los valores de x, cuando yo aplico la función f de x y me da resultado, ese resultado va a ser la coordenada que yo voy a ubicar en el eje y, ¿listo? Entonces, las x simplemente va a ser el conjunto de números que voy a tener originalmente y las y va a ser el valor que obtengo después de que yo aplico la función que estoy estudiando. Bueno, para que no se compliquen tanto con la denotación matemática, pero es bueno que ustedes se familiaricen con toda esa parte de la forma apropiada de escribirlo, ¿listo? Aquí en la parte gráfica, aquí tenemos diferentes tipos de gráficas de funciones. Y aquí es para recargarles de nuevo el tema del dominio y el rango de una función. ¿Listo? Gráficamente es un poquito más sencillo entender el tema del dominio y del rango. ¿Listo? ¿El dominio qué es? El dominio es todas las coordenadas en X en donde funciona mi función. ¿Listo? Así suena redundante. El dominio va a ser siempre todas las coordenadas posibles de X en donde la función que yo estoy graficando, que estoy trabajando, que estoy estudiando, es verdadera, ¿no? Entonces, ojo, el dominio siempre va a ser el valor de X. Y el rango es la salida, la respuesta, lo que pasa cuando yo aplico la función a los valores de X. ¿Listo? El rango gráficamente se puede apreciar como los valores de Y, en donde la función es verdadera. ¿Listo? Aquí queda, digamos, mucho más expresado. Espero que les quede bien claro el tema del dominio y el rango. ¿Listo? A propósito del taller, estos son también preguntas del taller que voy a dejar el día de hoy. El taller del día de hoy, que es el taller del tema de funciones, se debe entregar para dentro de 8 días, ¿cierto? El viernes, este viernes que viene, es viernes 1 de mayo y por lo tanto es viernes festivo. ¿Listo? Entonces significa que tenemos clase de matemáticas hasta dentro de 8 días. Y Yay. entonces el taller se corre para el próximo lunes y el quiz también se va a correr para el próximo lunes. Bueno. Ay, profe, una pregunta. Es que yo te Sí. iba a pedir unas tutorías para este tema. ¿Cómo se hace? Sí, a propósito de las tutorías que de pronto algunos están confundidos con ese tema. Recuerden que nosotros tenemos un espacio el viernes después de la 1 de la tarde para que ustedes me puedan consultar, ustedes me pueden citar por Zoom. Sí, ya muchos de ustedes ya manejan Zoom muy bien. Simplemente ustedes crean la cuenta y me envían la invitación al correo y yo estoy pendiente para, digamos, para reunirme con ustedes, ¿cierto? Ahí ya queda a disposición de ustedes porque pues obviamente si no todos necesitan la tutoría, pues no todos me van a consultar ni me van a hacer la videollamada. Bueno, entonces las tutorías quedan así por los que tenían dudas. Yo ya he hecho ese tipo de tutorías con un par de grupos.
Entonces, simplemente ustedes crean una cuenta en Zoom y me envían la invitación. Eso es todo lo que toca hacer, ¿listo? Recuerden que tenemos el espacio el viernes. ¿El viernes desde qué horas? Usualmente, si fuera clase como las teníamos hace tiempo, la tutoría era de 1 a 3, ¿cierto? Pues esta vez yo tengo tiempo, digamos, por el tema de la virtualidad, yo amplio el horario de tutorías. La tutoría quedaría de 1 a 5 de la tarde, ¿listo? Para que tengan eso en cuenta. O sea, yo tengo todo el viernes disponible en la tarde para que ustedes me citen a tutorías, para que quieran aclarar dudas o demás, ¿listo? Este viernes pues no tenemos clase, pero si ustedes quieren, me pueden citar a tutoría por la tarde y yo me conecto juicioso y nos reunimos un momentico para aclarar dudas que tengan de los temas, ¿listo? Bueno, Helen. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, sigamos avanzando acá. Algunas funciones, esto también es repaso del tema de ecuaciones, pero para que lo vayamos repasando. Función, tenemos la función constante, ¿cierto? Cuando es una línea recta que es paralela al eje X, ¿cierto? Esa es la función constante. ¿Listo? La función lineal, que es como las ecuaciones lineales, las que ustedes graficaron ya en el taller pasado, exactamente igual, es la función lineal. Es una línea recta que cruza por el eje X y el Y, ¿listo? Me están preguntando que el próximo taller de cómo es. El próximo taller máximo de grupitos de 2 personas. ¿Listo? El próximo taller, de hecho, es más cortico, son solo 10 preguntas. ¿Listo? Entonces es un taller cortico, entonces máximo de 2 personas porque la verdad el taller no amerita que sea un grupo más grande. Bueno, para que por favor lo trabajen así. Sigamos repasando tipos de funciones. Uy, se trabó esto. Ya. Bueno, aquí tenemos unas gráficas, son ejercicios para que ustedes lo hagan. Recuerden que las presentaciones siempre tenemos ejercicios adicionales para que ustedes trabajen cuando quieran graficar. De hecho, estas gráficas que aparecen aquí en la presentación, muchos de ustedes ya las hicieron en el taller, ¿cierto? Teníamos ejercicios de x al cuadrado, de x a la 3 y de raíz de x. Entonces, yo ya sé que ustedes hicieron esto, no tenemos ningún inconveniente. Bueno. Algunas funciones especiales, entonces ya estábamos repasando. Función lineales, recuerden líneas rectas. Solo las funciones lineales se les puede colocar o se les puede calcular la pendiente, ¿no? ¿Listo? Todas las funciones lineales, absolutamente en todas, se escriben de la siguiente forma. La función de x es igual a mx más b, ¿no? Donde recuerden que la m o la letra que está acompañando a la x es igual a la pendiente y la b es el punto de intersección en el eje y. Bueno. Gráficas con potencias, ¿listo? Aquí tenemos otra serie de gráficas. Algunas de estas ya ustedes las graficaron. La primera, una parábola. Cuando tenemos una potencia par de x, ¿cierto? Y cuando tenemos potencias impares, lo que parece es que tuviéramos un gran, se me olvidó el término. Bueno, un tipo de curva sigmoide, ese es el nombre, de ese tipo de funciones con potencias impares, ¿listo? Siempre hay algo que se repite. Cuando tenemos potencias pares, siempre lo que vamos a graficar va a ser una parábola siempre cuando son potencias pares. Y cuando son impares, siempre es una curva sigmoide, ¿listo? ¿Qué es lo que pasa? Simplemente que a medida que sube el número de potencia, digamos, se vuelve un poquito más plana o más ancha la forma de la curva, ¿sí? Pero como tal, siempre la gráfica va a ser la misma. ¿Sí? Lo que me cambia es eso, el ancho de la curva. ¿Listo? Es lo que me cambia principalmente cuando hablamos de potencias. Tenemos la función raíz. Esta también, si no estoy mal, la dejé en el taller. ¿Qué pasa con la función raíz? Y de pronto le aclaro un tema a los que tenían algunos pequeños errores con esta gráfica. Entonces, de nuevo, cuando tengo una raíz par, ¿sí? O sea, raíz al cuadrado, raíz a la 4, a la 6, a la 8, siempre la gráfica va a aparecer así. ¿Listo? Como si fuera solo la mitad de una gráfica.
¿Listo? La mitad de una parábola, como si hubiera sido cortada. ¿Listo? Siempre, ¿por qué? Porque recuerden que las raíces pares, ya les habíamos dicho, pero siempre es bueno recordar, las raíces pares no funcionan con números negativos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque dijimos que la raíz de un negativo, la raíz par de un negativo, me da un número imaginario, un número complejo, y nosotros no trabajamos con ese tipo de áreas, ¿no? Eso usualmente son áreas las que se meten los físicos y los matemáticos y los ingenieros. Nosotros, por lo general, jamás trabajamos con ese tipo de números complejos. Bueno, eso pasa siempre con las gráficas de las raíces que son pares. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando tengo una raíz impar? O sea, raíz al cubo, raíz a la quinta potencia, raíz a la séptima potencia. ¿Listo? Cuando yo tengo ese tipo de raíces impares, ahí sí se pueden trabajar con números negativos. ¿Listo? Sí es posible tener un valor real de una raíz negativa. ¿Listo? Siempre y cuando sea una raíz impar. Este tipo de gráficas es una curva sigmoide. ¿Listo? Donde va desde las coordenadas de menos x y menos y a más x y más y. ¿Listo? Y siempre se repite de nuevo. Al igual como pasa con las potencias, aquí también pasa de que los que son pares tienen el mismo tipo de gráfica siempre, y los que son impares tienen siempre el mismo tipo de gráfica. ¿Qué es lo que me cambia? Es la anchura, ¿sí? Con la que se abre esa gráfica. ¿Listo? Eso es lo que me cambia principalmente. Pero el tipo de gráfica sigue siendo el mismo. ¿Listo? Otra función que también la dejé para que la graficaran se llama función recíproca. ¿Listo? Aquí tenían un error, pues digamos, no un error, porque yo sé que es la primera vez que muchos consultaban ese tema, pero es para aclararles. ¿Qué pasa cuando x vale 0? ¿Listo? La función recíproca es cuando tenemos 1 dividido x. ¿Qué pasa si x vale 0? Cuando x vale 0, ¿listo? Usualmente yo les dije, cuando x vale 0 es un valor que no se puede calcular, es un valor que puede ser infinito. Entonces, ¿qué pasa con esta curva? La primera gráfica que tenemos aquí, eso es cuando 1 es sobre x. ¿Qué pasa? Cuando x se aproxima al 0, ¿sí? Al valor de 0, la gráfica empieza a ir cada vez más y más arriba. ¿Y qué es lo que sucede? Ese tipo de función, la función recíproca, jamás va a tocar el eje y, ¿cierto? Porque para tocar el eje y, x debe valer 0. Y cuando x vale 0 y aplico la función, el valor me da infinito, es imposible calcularlo. Entonces, mucho ojo. En ese tipo de funciones, que son funciones recíprocas, la gráfica jamás toca el eje y. ¿Listo? ¿Qué pasa con el eje X? El eje X pasa algo similar. ¿Por qué? Porque a medida que yo reemplazo X por un número muy grande, ¿sí? Por un número, digamos, 1000 millones, 100.000 millones, etcétera. 1 dividido 100.000 millones me da un número muy chiquito, ¿no? Me da 0.000000001. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? A medida que el valor de X es más grande, en la función recíproca, se aproxima, está muy cerquita de tocar el eje con la X, pero jamás lo toca. ¿Listo? Es un tema bastante particular con este tipo de funciones. En este tipo de funciones, la gráfica jamás toca el eje X ni el eje Y. ¿Listo? Es algo que les debe quedar bien claros. Usualmente me da este tipo de curva, que es una hipérbole. ¿Listo? Y si se dan cuenta, en ese tipo de gráfica de hipérbole, hay un tema que se llama una gráfica de espejo, en donde la gráfica es exactamente igual, pero en el cuadrante del plano cartesiano contrario. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Aquí, por ejemplo, en la gráfica que tenemos primera de 1 sobre x, se grafica una curva que va desde más infinito en y hasta más infinito en x, está en el primer cuadrante, y se grafica exactamente igual en el cuadrante contrario. El contrario es aquí el cuadrante número 3, en donde va desde
menos infinito en X hasta menos infinito en Y. Bueno, si se dan cuenta es como si tuviera un espejo que cruzara por la mitad. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos 1 sobre una potencia al cuadrado? Cuando tenemos la potencia al cuadrado en funciones recíprocas, lo que pasa es que la función no se va a encontrar en la parte de abajo de el eje Y. ¿Listo? Pero igual aquí cumple las mismas características. Este tipo de funciones recíprocas no tocan nunca el eje X ni el eje Y. ¿Listo? Por lo menos no cuando están de esta forma sencilla. ¿Listo? Igual simplemente es para que lo vean. Usualmente de aquí en adelante, cuando después de que uno ve ese tipo de funciones recíprocas, entra un tema importante que es el tema de límites. Límites y uno luego pasa a derivadas y a integrales. ¿Listo? Esa es la parte de la apertura que uno tiene al cálculo diferencial y al cálculo integral. No se preocupen tanto, la idea es que nosotros no vamos a llevar tan al fondo, igual usualmente la carrera no se maneja, entonces no se preocupen tanto, pero simplemente es para que lo tengan en cuenta y recuerden que la matemática es mucho más amplia y que ustedes pueden seguir investigando el tema, ¿listo? Y por último tenemos aquí dos tipos de funciones. Tenemos la función del valor absoluto. En algún momento, si no estoy mal, Sebastián me preguntó ese tipo de gráfica, ¿cómo se hace? La función del valor absoluto o la gráfica del valor absoluto es una función lineal, pero que está como en forma de V. ¿Listo? ¿Por qué? Porque usualmente el valor absoluto, recuerden, cuando yo hallo el valor absoluto de cualquier número, yo lo que yo estoy hallando es la magnitud de ese número. No me importa el signo, ¿no? O sea, teóricamente uno reemplaza el signo negativo por un valor positivo. Por eso es que aunque yo tenga valores negativos en el eje X, nunca voy a tener valores negativos en el eje Y. ¿Listo? Por lo menos cuando tenemos ese tipo de función de valor absoluto. Y tenemos otro tipo de función, esta función se llama función del entero mayor, ¿sí? Que parece una función así, si la pueden apreciar en la parte inferior derecha. Es una función que parece como de escalones, ¿no? Como si fuera una escalerita. ¿Listo? Este tipo de función de entero mayor, ¿a qué hace referencia? A que se grafica únicamente los valores de números enteros. ¿Listo? Y como solo se grafican números enteros, no se grafica de forma lineal tradicional, se grafica de forma escalonada. ¿Listo? Este es otro tipo de función que ustedes pueden consultar, que la van a encontrar muy seguido en algunos libros de texto. ¿Listo? No se preocupen, usualmente en la carrera, ese tipo de función de entero mayor no suele aparecer, ¿listo? Pero simplemente es para que ustedes conozcan las posibilidades que hay y que ustedes pueden seguir consultando, ¿listo? ¿Alguna duda de esta parte de este tema? ¿Los escucho? ¿Alguna duda? No, profe. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Sí, sí, señor. Todo claro. Bueno, continuemos. Otras funciones trigonométricas, los que se acuerdan, los que están un poquito más recién salidos del colegio se acuerdan que esos fueron los últimos temas que uno ve usualmente en el grado 10º y 11, dependiendo ahorita del plan de gobierno. Pero usualmente son los últimos temas que uno suele ver en el colegio. Las gráficas de seno, de coseno, de tangente, de cotangente, de arcoseno, arcotangente, etc. ¿Listo? Son gráficas importantes, funciones importantes, porque esa es la apertura al tema de trigonometría, ¿no? No se preocupen. Yo sé que de pronto algunos se angustian porque ese es un tema bastante complejo, sí, que usualmente era bastante difícil en el colegio. No se preocupen, usualmente en la carrera nosotros no solemos usar ese tipo de funciones, ¿listo? Todo el tema de seno, coseno, tangente y sus demás inversas
no se manejan usualmente en la carrera. ¿Listo? Entonces no se preocupen. Pero de nuevo es un tema que deberían ustedes conocer, ampliar un poquito su horizonte. ¿Listo? Porque siempre hay más tema para poder trabajar. ¿Listo? Este tipo de funciones, las funciones trigonométricas usualmente se grafican usando, digamos, un plano cartesiano, pero se grafica es en grados, en degradianes, no en gradianes. ¿Listo? Se grafica desde pi, bueno, desde menos pi hasta pi, no importa. Y usualmente son gráficas que se repiten a lo largo del eje del plano que estoy graficando. ¿Listo? Simplemente aquí es para que ustedes lo tengan en cuenta. Como les decía, nosotros en la carrera usualmente no lo trabajamos. ¿Sí? Únicamente los trabajan de pronto los que se van a especializar en la parte de áreas de construcción, la parte de estructuras agropecuarias y la parte de diseño de instalaciones o de ingeniería biomédica. ¿Listo? Son los únicos que de pronto en algún momento necesitan usar este tipo de funciones. Pero por lo general en nuestras carreras, lo básico por lo menos, no las utilizamos prácticamente nunca. ¿Listo? Pero simplemente es para que lo tengan en cuenta. Viene un tema aquí el tema de la prueba vertical. ¿Qué es la prueba vertical? Yo les había dicho a ustedes al principio de este tema que la definición de una función, ¿cuál es? Que únicamente a los elementos del grupo X, del grupo A, ¿listo? Solo le puede corresponder un elemento del grupo B o del grupo de la Y, ¿cierto? Pero que no había problema si de pronto algún número de la Y tenía más de un número correspondiente a la X, ¿listo? No hay ningún lío. Esa es la definición de la función. ¿Qué pasa gráficamente? Es la prueba vertical, una prueba que a uno le facilita muchas veces. ¿Listo? ¿Qué es la prueba vertical? Yo simplemente hago una línea recta de forma vertical que sea paralela al eje Y. ¿Listo? ¿Qué pasa? Si la gráfica, perdón, si la línea que yo acabo de dibujar corta la gráfica, o sea, pasa por la gráfica en un solo punto, en un único punto, ¿listo? Al mismo tiempo, pues esa es una gráfica que sí corresponde a una función. Bueno, este es el ejemplo del lado izquierdo. El lado izquierdo hay una línea que está trazada, que atraviesa esa gráfica, pero esa línea que la atraviesa únicamente toca la gráfica en un punto, ¿cierto? Entonces podemos decir que esa gráfica que está al lado izquierdo es la gráfica de una función. Bueno, ¿qué pasa con el ejemplo del lado derecho? ¿Se dan cuenta en esa gráfica? Cuando yo tracé la línea vertical tocó la gráfica en dos puntos, ¿cierto? Cuando yo hago eso y la gráfica toca dos puntos dos puntos de la gráfica, perdón, es la forma en que yo puedo comprobar que esa gráfica que me pusieron ahí no es una función, ¿listo? Puede ser la gráfica de alguna ecuación, de alguna situación especial, listo, no hay problema. Pero esa que está ahí, esa gráfica que está al lado derecho, ese ejemplo que tenemos, no es una función, ¿listo? Puede ser la gráfica de una ecuación, como les dice, de algún fenómeno, no hay problema, pero eso no es una función, ¿listo? Entonces, gráficamente uno tiene esta herramienta que es trazar una línea vertical y con eso uno sabe si lo que le colocaron a uno en el ejemplo es o no es una función. ¿Listo? Bueno, vamos a entrar a estudiar un tipo de particular de funciones, un tipo particular de funciones. ¿Listo? Esas son las funciones exponenciales. ¿Listo? La función exponencial, ¿cómo se halla o cómo se grafica? Es cuando tengo la función de x que es igual a la x. Si se dan cuenta, esta vez la A simplemente es el número constante, el número que me colocaron a mí ahí, y los valores de x en dónde se reemplazan. Se reemplazan en el exponente. Mucho ojo, se reemplazan en el exponente. ¿Listo? Es algo que les debe quedar bien claro. Únicamente
cuando yo estoy haciendo el valor de la tablita, de los reemplazos de la tablita, cuando yo aplico la función, estoy reemplazando es el exponente que tiene la letra A. ¿Listo? Usualmente aquí tenemos en la parte de derecha, abajito, esa es la gráfica típica de una función exponencial. ¿Listo? Usualmente la mayor parte de funciones exponenciales suelen tocar el eje Y en el punto o en el valor de 1. ¿Listo? Cuando lleva el 1, la gráfica pasa por ese punto. ¿Listo? Eso es para la mayor parte de gráficas exponenciales. Recuerden, pues no todas son iguales, pero la mayor parte de las gráficas exponenciales simples, sencillas, van a pasar por siempre por ese punto. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Aquí hay en total, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gráficas exponenciales. ¿Listo? 7 gráficas exponenciales. ¿Qué es lo que me cambia en cada tipo de gráfica exponencial? Si se dan cuenta, lo que me está cambiando únicamente es la constante, el número. ¿Listo? Cuando yo tengo un número, cuando tengo el número 1, trabajo con la función exponencial. 1 al exponente me da la línea vertical que está en la línea horizontal que está aquí, de color naranja. ¿Listo? Es una función que es constante. ¿Listo? Si el valor que yo tengo es el número 1. Si yo tengo un valor positivo, sin importar el valor que tenga, siempre la gráfica va a empezar abajo, casi tocando el eje X, va a pasar por el punto 1, la coordenada en Y en 1, y sigue subiendo, ¿listo? ¿Qué me cambia? A medida que es más grande el número, es más grande la constante, la curva va a estar más pegada al eje Y. Si se dan cuenta, pues aquí tenemos el ejemplo del 1. Cuando es 1 es una línea horizontal. Cuando es 1.5 es esta línea que está aquí, de color negro. Cuando vale 1.5, ¿sí? Tenemos una curva, digamos, ahí a la mitad, una curvita que no es muy pronunciada. Cuando vale 2, que es la gráfica de color azul, si se dan cuenta, ya la curva se acerca más al eje Y. Cuando es 4, cada vez está más pegada al eje Y. Y cuando es 10, si ven, ya cada vez está más y más pegada al eje Y. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando es menor a 1? ¿Sí? O sea, cuando tenemos decimales o fraccionarios. Cuando tenemos decimales o fraccionarios, la gráfica exponencial cambia completamente. ¿Sí? Para empezar, empieza desde el número, desde la parte del Y, ¿listo? Del Y positivo, en X negativo, pero a medida que yo incremento el valor en X, la gráfica va hacia abajo, ¿cierto? Va disminuyendo su valor. ¿Listo? Aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos un medio a la X y un cuarto a la X. En un medio a la X, que es la gráfica de color verde, ¿sí? ¿Qué pasa? A medida que aumenta el valor en X, en Y el valor cada vez se hace más pequeño. ¿Listo? Y tenemos el valor de un cuarto a la X, que es la gráfica de color morado. ¿Qué pasa? A medida que aumenta el valor en X, también va disminuyendo el valor en Y. ¿Cuál es la diferencia que tenemos entre estos dos? Que si el denominador, recuerden, si el número que se encuentra abajo del fraccionario es más grande, es mayor, la gráfica va a empezar más pegada al eje Y. Eso es lo que me va a cambiar. Si se dan cuenta, entre la gráfica de un medio y la gráfica de un cuarto, la diferencia es que la de un cuarto está más pegada al eje Y inicialmente. ¿Listo? Eso es algo, digamos, que se caracteriza en este tipo de funciones exponenciales. ¿Listo? Bueno, Listo, profe. usualmente cuando tenemos las gráficas exponenciales así sencillitas, sencillas así como este, ¿listo? Usualmente cuando tenemos gráficas así sencillitas, la gráfica siempre va a pasar de nuevo por el punto 1 en Y, siempre va a ser el punto de intersección con el eje Y, siempre va a ser 1. Pero ese tipo de gráficas cuando son así solitas, sencillas,
por lo general no tocan el eje X. ¿Listo? Ya si tenemos algún otro número que la acompaña, algún otro valor que esté al lado, ya digamos, ya son gráficas que pueden tocar el eje X. Pero cuando están así solitas, simplemente lo que me cambia es el número. Ese tipo de gráficas por lo general no tocan el eje X. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Listo. Sigamos. ¿Listo? Vamos a ver la aplicación. ¿Por qué, digamos, por qué yo les estoy haciendo tanto, digamos, énfasis en este tipo de ecuación en este momento? Esta ecuación y la ecuación que sigue, de la función que sigue, perdón, son funciones que nosotros aplicamos en la carrera. ¿Listo? Los modelos de contagio, de epidemiología, de crecimiento microbial, muchos están basados en este tipo de gráfica. ¿Listo? De hecho, algunos modelos de crecimiento, ¿sí? Cuando uno estudia el crecimiento de los animales, ¿listo? Por ejemplo, con qué velocidad un animal crece desde que se ocurre la fecundación. Todo ese tipo de procesos se explican en parte gracias a este tipo de funciones exponenciales, ¿listo? Tenemos unos ejercicios, de nuevo, ahorita por el tema de la participación, pues es un poquito más complicado hacerlo, pero vamos a hacer lo siguiente, ¿listo? Para que entiendan esto y luego miramos la parte aplicada. Vamos de nuevo a graficar, a participar en este momento. Vamos a participar por el chat de nuevo. Tenemos en este momento 6 ejercicios, ¿cierto? Y vamos a graficar los puntos, ya les doy las coordenadas. Por favor, anoten esas funciones para que las puedan utilizar y puedan reemplazar los valores, ¿listo? Ya les voy a anotar los puntos de coordenadas para que ustedes reemplacen los valores en X y en Y, ¿listo? Denme un minuto y ya hago esto. Vamos a separar los ejercicios de la siguiente forma. Tenemos 6 ejercicios en este momento en el tablero. Vamos a verlos de la siguiente forma. El ejercicio número 1 es el 2 a la X. ¿Listo? Ejercicio número 2, el que está debajo, que es 8 más 2 a la X. El tercer punto va a ser el de la segunda columna, que es 1/2 a la X. El cuarto ejercicio es el que está menos 2 a la X. El quinto ejercicio es el que está en la tercera columna, que dice 2x a la menos 5, perdón. Y el sexto ejercicio tenemos 8 menos 2x, ¿listo? Esos son los puntos que vamos a trabajar, ¿listo? Entonces este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, 5. ¿Sí ven los numeritos o no estoy haciendo nada ahí? 6, listo. Sí, profe, sí se ve. Listo. Entonces vamos a usar esas funciones y vamos a reemplazar por los siguientes números. Cuando x vale 0, cuando vale 1, cuando vale 3, cuando vale 5, cuando vale 10. 10, uy, ese quedó feo. 10, cuando vale menos 1, menos 2, menos 7 y menos 10, ¿listo? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos para reemplazar en las funciones que tenemos en este momento en el tablero. ¿Listo? De nuevo, vamos a participar. Recuerden que pueden participar por el chat. Van a escribir primero siempre el número del ejercicio que están utilizando. Pueden reemplazar cualquiera. ¿Listo? Cualquiera de los 6 que están en este momento en el tablero. Simplemente lo que van a hacer es colocan primero el número de la función que están utilizando y luego me dan el valor de la función que reemplazaron con los valores de abajo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ahí Helen, que ya me respondió Helen. Helen, ese ejercicio de... No, profe, es que me estaba escribiendo y se me fue el dedo. Ah, sí, porque Helen ya me respondió y no me... No, eso no es. Entonces, siempre, antes de responder en el chat, van a recontestar en el chat, van a colocar el valor, primero el punto del ejercicio
separado de paréntesis o de un punto, luego colocan el valor de la función en X y el valor que ustedes reemplazan con el resultado, ¿listo? Recuerden, van a utilizar este ejercicio, van a participar en el chat, les voy a dar 10 minutos para que participen, para que todos puedan participar. Recuerden que estamos mirando el tema de participación, yo voy calificando, voy subiendo los puntos de participación, la idea es que todos estén activos en la clase y pues sea un poquito más dinámico, ¿listo? Entonces voy a darles 10 minuticos para que todos participen en el chat, hagan tantos puntos como puedan y yo estoy subiendo la nota de participación esta tarde, ¿listo? Que también creo que eso se los tengo pendientes. Entonces vamos subiendo la tema de participación. Eh, Diana Castellanos me respondió, pero no me respondiste. Me hizo un valor ahí, pero no me dijiste qué valor utilizaste de X. Entonces, Diana, por favor, colócame el valor de la X. ¿Listo? Porque si no, pues no sé cuál es el resultado que me estás colocando. Bueno, listo, chicos. Vamos a hacer este ejercicio. Vayan ustedes ahí. Recuerden que yo reviso el chat más tarde para mirar las participaciones. Bueno. Y apenas terminemos esta parte, entonces empezamos con la aplicación un poquito más exacta de este tema en la carrera, ¿sí? Porque yo sé que este tema siempre es un poquito abstracto, pero ahorita vamos a ver una parte de la aplicación que tiene en el área de microbiología. Bueno.
A ver, revisemos lo de algunos. Julie, me escribiste, pero no me colocaste. Recuerda que tienes que colocar siempre el No, sí, punto perdón, profe. y el valor completo, ¿no? Michael me escribió un asterisco, un numeral, que estamos en Instagram. No. Profe, ahí me equivoqué, disculpe. Ojo con eso, Ya chicos. lo corregí abajo, profe, abajo ya lo corregí. Listo. Yo aquí estoy pendiente de lo que me escriben, no se preocupen, la idea Y es que uno a veces se participen. embolata, profe. ¿Cuál? Que es que uno a veces se embolata con el teclado, profe. Ah, sí, yo sé. Bueno, chicos, yo creo que ya muchos participaron. Voy a coger dos ejercicios y voy a reemplazar un par de valores para que ustedes se hagan la idea de lo que teníamos que hacer, ¿listo? Para que no tuviéramos errores. Entonces voy a abrir aquí la pizarra virtual y voy a colocar el ejercicio, ¿listo? Teníamos entonces aquí unos valores. Voy a graficar la siguiente función. Función de x para cuando tenemos 8 más 2 a la x, ¿listo? Esta es la función que yo voy a graficar en este momento. Pues voy a reemplazar los valores en este momento, ¿listo? Entonces, teníamos aquí los valores de x y simplemente voy a ahorrarnos un poquito de tiempo y simplemente voy a escribir a f de x, la función de x, voy a escribir únicamente el resultado, ¿listo? Para ahorrar un poquito de tiempo y que no sea muy largo ese tema, ¿listo? Entonces tenemos aquí, voy a empezar primero por 0, luego por 1, por 3, por 10, por menos 2 y por menos 5, ¿listo? Y ustedes pueden comprobar, contrastar contra los ejercicios que ustedes hicieron, cada uno de forma individual, ¿listo? Recuerden que lo único que tengo que hacer en este caso es,
Bueno, vamos a hacer aquí un poquito más completo porque quiero que les quede bien esta parte. En esa parte simplemente yo reemplazo aquí la X por el valor que me acabo o por el que quiero reemplazar. En este caso, ¿cierto? Aquí reemplazo por 1, aquí por 3, aquí por 10, aquí por menos 2 y aquí por menos 5. ¿Listo? Recuerden que esta tablita sí, pues es la tablita un poquito más larga, pero que es la tablita que me puede servir a mí, si sobre todo el ejercicio me cuesta hacer un poquito de trabajo, es bueno siempre trabajar con ese tipo de tabla completica. ¿Listo? Ya después cuando tengan dominio, pues simplemente colocan el valor final sin tener que hacer toda la tabla, ¿bueno? Entonces, empecemos con nuestro primer valor. Aquí sería el valor de el resultado, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo reemplazo x por 0? Es igual que tener 8 más 2 a la 0. ¿Cuánto es 2 a la 0, chicos? Ustedes ya se lo saben. 2 a la 0 es 1, profe. 1, porque cualquier número elevado a la 0 me da 1, ¿cierto? Bueno, eso aplica para todos los números, menos para el 0. Entonces, cuando tengo 2 a la 0 es igual a 1. ¿Cuánto es 8 más 1? 9. ¿9? Muy bien. Pero el problema es que no sé quién me está hablando para colocarle participación. Así no se puede. Julie, profe. Julie Hurtado. Espérense un tico y ya. A ver si vuelve así la línea. Entonces, Julie, bueno, un punto para Julie que me está colaborando con la participación. Bueno, ¿qué pasa cuando x vale 1? ¿Cuánto es 2 a la 1? 2. 2 a la 2. Digo, 2 a la 1 es 2, sí, muy bien. 8 más 2, 10. 10. 10. Entonces aquí tenemos el valor de 10. ¿Qué pasa cuando x vale 3? ¿Cuánto es 2 a la 3? 8. 8. ¿Y 8 y 8 cuánto es? 16. Muy bien. Se aprendió, esa era la canción de la muñeca, ¿no? Listo. ¿Qué pasa cuando 2 vale 10? Perdón, cuando x vale 10. Cuando x vale 10, tengo 8 más 2 a la 10. 2 a la 10, ¿cuánto me da? 1024. 1024, profe. 1024. Y 1024 más 8 me da 1032. muy bien. ¿Listo? Ahora vamos con los negativos. Si se acuerdan, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo una potencia negativa? Aquí voy a hacer un dibujito antes de continuar con la tablita. Cuando tengo una potencia negativa, digamos 2 a la menos 2, ¿se acuerdan? Aplicamos propiedades de la potencia. 2 a la menos 2 es lo mismo que yo tener 1 dividido 2 a la 2, ¿cierto? Simplemente el negativo que tengo en el exponente lo elimino convirtiendo la expresión que yo tengo a un fraccionario. ¿Listo? Entonces, cuando estoy trabajando 2 aquí, cuando estoy trabajando 2 a la menos 2, es lo mismo que decir 1 sobre 2 a la 2. Entonces, ¿cuánto es 2 a la 2 para empezar? 2 a la 2 es 4. 4, muy bien. ¿Y 1 dividido 4 me da? ¿Cuánto es 1 dividido 4, muchachos? 0,25. 0.25. Entonces, muy bien, 0.25. Entonces tenemos 8 más 0.25 me da 8.25. 25. Muy bien. Entonces, muy bien, chicos. Y así se hace con la que nos falta. No tenemos que reemplazar la x cuando vale menos 5. Entonces, cuando yo tengo 2 a la menos 5, es lo mismo que decir que tengo 1 sobre 2 a la 5. Entonces, ¿cuánto es 2 a la 5? 64. No, casi. 0,32. 32. 32. 32. 32, profe.
Listo. Eso en decimales es 0.03125, ¿cierto? Es un número chiquito. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Le sumo 8 más 0.03125, me da 8.03125. ¿Listo? Me da un número chiquito. Bueno, eso es lo que tenían que hacer con el ejercicio. Si les dio bien, espero que les haya ido bien cuando estaban participando con ese tipo de ejercicio. ¿Listo? La mayor parte eran exactamente iguales, ¿cierto? Vamos a hacer otro. Voy a usar el mismo ejercicio, pero voy a reemplazar la función. Vamos a utilizar uno de los fraccionarios, simplemente para aclarar el tema y que les quede este tema bastante claro a todos. ¿Listo? Teníamos un medio a la X, ¿cierto? Vamos a hacer la misma tablita, simplemente la voy a colocar aquí abajo. Vamos a utilizar la misma tablita, mismos valores, pero ustedes aquí me van a ayudar para hacer esto completico, ¿listo? Entonces voy a utilizar esos mismos valores para reemplazar todo, ¿listo? La función aquí es un medio simplemente aquí reemplazo el un medio por el valor que tengo en X. Listo, entonces, ¿qué pasa cuando un medio está elevado a la 0? Uy, perdón. ¿Cuánto es un medio a la 0? 1, 1, profe. Recuerden que cualquier número elevado a la 0 siempre me da 1. 1. ¿Qué pasa cuando un medio está elevado a la 1? Da 0,5. Da un medio, profe. Un medio, ¿cierto? O 0,5 si lo quieren trabajar como decimal, no hay ningún lío, ¿listo? Ujú. Muy bien, entonces, ¿qué pasa cuando un medio está elevado a la 3? Un Da octavo, 0,125. un octavo, Me da un octavo o 0,0125, ¿listo? Por si alguno tiene dudas, recuerden, aquí voy a hacer el dibujito al lado. Yo tengo aquí, digamos, un medio elevado a la 3, ¿cierto? Es lo mismo que decir que tengo 1 a la 3 y 2 a la 3, ¿cierto? Aplicamos propiedades de las potencias. ¿Cuánto es 1 a la 3? 1 a la 3 me da 1 y 2 a la 3 me da 8. Por eso me da un octavo, ¿listo? Recuerden, eso fueron propiedades de las potencias. Espero que... ¡Ay! Me borró todo. Espero que esté más claro. ¿Listo? Me faltan algunos valores. ¿Quién me ayuda con esos valores? Laura me está participando ahí. Muy bien. Borremos esto. A ver si me deja borrar. Listo. Muy bien. Y sigamos acá. Entonces, tenemos ¿qué pasa cuando X vale 10? Me deja a mí un medio elevado a la 10, ¿no? ¿Cuánto La es? 10/24 sale, profe. ¿Cuánto me repites, Andrés? 1 sobre 10/24. 10/24 es, así está mal dicho. ¿Esto, Andrés? Ah, bueno, profe. Es 1 dividido 1024.
¿Listo? ok. Trata de dar el número completo, porque si me das el número incompleto, yo entiendo que de pronto es 10,24. ¿Listo? O que es 10 dividido 24. Entonces, mucho ojo cuando dictas los números. ¿Listo? Me da 1 sobre 1024. Muy bien, ¿listo? ¿Qué pasa cuando tengo una potencia negativa? ¿Qué pasa cuando tengo un medio elevado a la menos 2? Da 4. Entonces, ¿cómo es este tema? Entonces, recuerden que una potencia negativa cualquiera, ¿qué es lo que pasa? Es que yo coloco un fraccionario. ¿Listo? Aquí como en el ejemplo que teníamos arriba, el ejemplo con el 2. Cuando tengo 2 a la menos 2, es como si colocara un fraccionario y coloco el 2 sobre 2 en la parte de abajo del fraccionario, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando ya tengo un fraccionario y lo elevo a una potencia negativa? Recuerden propiedades de las potencias. Lo que yo hago es que invierto el fraccionario, ¿no? Este fraccionario que tengo aquí, que es un medio, lo coloco al revés. Entonces, de un medio se me pasa a 2 sobre 1. ¿Listo? Invertí el fraccionario. Y simplemente dejo la potencia, pero sin el negativo. ¿Listo? Aquí esa potencia me quedaría 2 a la 2, 2 a la 2, dividido 1 a la 2, ¿no? 1 a cualquier potencia me da siempre 1. Y 2 a la 2 es 4, ¿no? Entonces aquí la respuesta para este tipo de ejercicios me da 4. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando tengo x igual a menos 5? Vale ¿Es 32. 32 sobre 1 o 32? 32, 32 ¿no? sobre 1 o 32. 32. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí tenemos 32 sobre 1 o 32, simplemente 32. ¿Listo? Eso es todo lo que tenían que hacer. Espero que los valores que ustedes hayan tenido inicialmente, los que me respondieron, pues coincidan con este tipo de resultados. ¿Listo, chicos? ¿Cómo se hace la gráfica de esta ecuación? Simplemente, ¿qué voy a graficar? Voy a utilizar en las coordenadas en X, pues el valor que yo tengo en X, ¿cierto? Que yo coloqué o que me pidieron en X. Y en Y voy a colocar siempre el resultado de la función, ¿cierto? Y igual a la función de X, que es el valor que tenemos aquí abajo en el final de la tablita, ¿cierto? Así es como se grafica. Simplemente ustedes tienen el valor en X, el valor de Y y sacan la coordenada y la grafican en el plano cartesiano, ¿listo? Voy a graficar ese par de ecuaciones simplemente para que ustedes las puedan apreciar. Ya las voy a graficar aquí utilizando ese programa que tengo a mi disposición. ¿Listo? Un segundo. Entonces abro el programa que estaba cerrado. Y voy a graficar ese par de funciones para que ustedes las tengan claras. ¿Listo? La idea de nuevo es que ustedes, si tienen que graficar funciones, lo pueden hacer de esta forma. Ya han adquirido experiencia con el anterior taller. Ya estuve revisando algunos de los talleres, les ha ido bien, excepto en algún par de puntos. Solo hubo unos talleres que algunos no hicieron los puntos de intersección en el eje X y Y. ¿Listo? Recuerden que tenían que hacer eso se les pedía al taller. Es como lo único que les tengo que decir sobre el taller, ¿listo? La mayor parte hicieron el trabajo completo, pero hay unos cuantos que no hicieron los puntos de intersección y recuerden que eso era un requisito que tenía el taller, ¿listo? Y tenían que hallarlos, no solo en la gráfica, sino hallarlas despejando las incógnitas, ¿listo? Hallarlo de la forma matemática, ¿listo? Entonces eso fue lo que les faltó en algunos. Yo espero esta semana ya ver la nota de este primer taller para que no nos retrasemos, ¿listo? Listo, vamos a ver aquí el programa. Voy a colocar la primera gráfica. La primera función que hicimos fue 8 más 2 a la 2 a la X. ¿Listo? Aquí me queda esa gráfica, si la pueden apreciar todos. ¿Listo? Esta gráfica en este punto pasa por el valor 9 en el eje Y. Esa gráfica corta el eje Y en el punto 9. ¿Y se acuerdan por qué? Porque cuando hicimos el ejercicio de reemplazar la X por 0,
Cuando reemplazamos la X por 0, 2 a la 0 me da 1 y 8 más 1 me da 9, ¿cierto? En ese tipo de gráficas, así, el punto de intersección con el eje Y es en el punto 9, ¿cierto? 0 en X y 9 en Y. ¿Listo? Y como les había dicho, para ese tipo de gráficas de funciones, si se dan cuenta, nunca llega a tocar el eje X. El eje X está bastante lejos, por lo menos en este ejercicio. ¿Listo? ¿Sí? Eso depende de cada tipo de función exponencial, ¿cierto? Si yo hubiera ubicado, en vez de un 8 positivo, un 8 negativo, seguramente la gráfica hubiera estado, vamos a hacer el ejercicio, en vez de ese ejercicio de aquí, de 8 positivo, colocado 8 negativo, la gráfica queda de la siguiente forma, miren. ¿Listo? La gráfica aquí corta el eje Y y también corta el eje X. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la gráfica ya se situó más abajo. ¿Listo? Aquí sí ya cortó los dos ejes. ¿Listo? Pero no digamos, no siempre pasa eso. Simplemente es para que les quede claro. ¿Listo? Esta es la primera gráfica y voy a colocarles aquí la segunda gráfica para que miren cómo queda. Listo. La segunda gráfica, que es 1/2 elevado a la X, está de la siguiente forma. ¿Sí ven? Aparece desde la parte arriba, desde el Y positivo con X negativo, y va bajando a medida que yo voy avanzando en X, va bajando, va disminuyendo el valor en Y. Se desaparecieron unas uñas. Jessica, cierra el micrófono. Cada vez son menos. Jessica, No, Jessica, no, tienes que apagar el micrófono. Jessica, el micrófono. Jessica. Profe, perdón. Listo. Entonces, chicos, así ese tipo de gráficas de las funciones exponenciales. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta aquí? Para que avancemos de tema. Listo. Bueno, entonces sigamos con nuestra presentación. Entonces vamos a ver la parte de la aplicación de los exponentes de la función exponencial en la carrera. ¿Listo? Como les había dicho, las funciones exponenciales se pueden aplicar a muchas partes, desde crecimiento hasta, por ejemplo, toda la parte de población microbial o de virus. ¿Listo? Esta parte, la parte que acabamos de ver, es la introducción, es la parte la parte más sencilla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en aquí en adelante los modelos matemáticos son mucho más complejos para las personas que están interesadas en ver la parte de microbiología, de profundizar en esto. ¿Listo? Los modelos matemáticos suelen más complejos. Bueno, simplemente yo les enseño el primero, el más sencillo, para que ustedes vean cómo se aplica en la parte práctica. ¿Listo? Entonces yo puedo utilizar una ecuación exponencial, una función exponencial, para estimar, por ejemplo, aquí, en el ejercicio, el ejemplo que está en el tablero, la tasa de crecimiento microbial de una bacteria en el tiempo. ¿Listo? ¿Cómo se utiliza? Usualmente se utiliza el exponente, la constante 2, porque usualmente las poblaciones se duplican en el tiempo. ¿Listo? Y el valor de la t o el valor de la x es el exponente que yo tengo que reemplazar. ¿Listo? Dependiendo la población microbial que yo estoy interesado en estudiar, ¿listo? El valor del exponente puede cambiar. A veces está la t solita, o a veces puede estar la t acompañado de algún otro número, alguna otra fracción. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué es el elemento adicional que tenemos? Hay un elemento adicional que es el recuento microbial inicial. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Inicialmente puede haber una población microbial, ¿listo? Que digamos, ingresó a un organismo, que infectó a un huésped, o que simplemente estuvo haciendo un cultivo bacteriano. ¿Listo? Uno, ¿cómo calcula ese tipo de resultado? Aquí tenemos el ejercicio. La tasa de replicación, la cantidad de población viva en el tiempo de esa población microbial es 1000
¿Mil qué es? Mil es la cantidad de microorganismos iniciales, ¿listo? Y se duplican de forma, se duplican o se multiplica por 2 a la t, ¿listo? Donde t es el valor del tiempo en horas, ¿listo? Aquí es el ejercicio, aquí de nuevo un tema para que participen. Vamos a calcular esta función para los valores que tenemos abajo. ¿Listo? Tenemos los valores 0, 1, 2, 4, 8, 16 y 24, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Vamos a calcular la velocidad con que este tipo de población microbial se replica en el tiempo. A la 0, o sea, 0 horas, o sea, hora inicial, después de 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas, 16 horas, 24 horas, etcétera. ¿Listo? Este es un modelo, de nuevo, lo que les dije, el modelo más sencillo de población microbial, pero es bueno que ustedes vean ya un poquito de nuevo enfocados la aplicación de ese tema de funciones a la carrera, ¿listo? Entonces vamos a participar, de nuevo les bajaron un tiempito de 5 minutos porque es más sencillo, 5 minutos para que por favor me contesten en el chat.
¿Ya? ¿Ya me escuchó? ¿Ya me escuchan? Listo. Entonces, primer ejercicio. Tenemos una función, tenemos una población inicial de 500 individuos que se van a duplicar como 2 a la x sobre 4, ¿cierto? El exponente es x dividido 4. Bueno. Y el segundo ejercicio, ¿cuál es? Tenemos aquí un recuento microbial de 200 inicial y van a calcular que se duplica cuando el exponente es 2 a la x. ¿Listo? 2x. Bueno, dos ejercicios diferentes para que puedan participar. Mucho ojo, aquí es una división del exponente. Y aquí estoy multiplicando, aquí estoy multiplicando el exponente por 2. ¿Listo? Son dos situaciones diferentes. Para que por favor vamos a trabajar. ¿Qué valores van a graficar? Los mismos de ahorita. Van a utilizar cuando x vale 0, cuando vale 1, cuando vale 4, cuando vale 16, cuando vale 24, cuando vale 48 y cuando vale 72. ¿Listo? Entonces es un ejercicio para que por favor de una vez empiecen a resolverlo y vamos a participando en la clase. ¿Listo? Entonces les voy a dar de nuevo 10 minuticos para que ustedes solucionen esto. Dos ejercicios. Por favor, ya Alejandro empezó a contestar, pero por favor, coloquen bien la función. ¿No? Esto es una F, F, y esto es una G. No, profe, eso parece una Y. Sí, yo sé, mis dibujos son feos, eso sí, no, no hay remedio. Menos mal no me dediqué al arte. Entonces ahí tenemos, ¿quién me está correspondiendo? Me está contestando Valerie, Andrés y Hasbeidi, están equivocados los tres. Diana, te equivocaste de nuevo. John, de nuevo, mal. A revisar, a revisar. Recuerden que se está multiplicando, ¿no? Es una multiplicación lo que tenemos en la mitad, no es un más torcido, es una multiplicación. Esto aquí es un asterisco, creo que les quede bien aquí hecho el asterisco. Estoy multiplicando, Por, ¿no? Laura Cuevas, que me escribiste, pero no te entiendo esa respuesta. Aquí les voy complementando simplemente para darles una idea. Porque en la parte, el primer ejercicio es un fraccionario. ¿Listo? Que es 2 a la x dividido 4. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un modelo que uno puede buscar o que puede encontrar fácilmente, por ejemplo, para el crecimiento de hongos. Los hongos se demoran más tiempo en crecer que las bacterias. Por eso usualmente uno encuentra ese tipo de exponenciales cuando uno está trabajando con crecimiento de hongos. ¿Listo? Normalmente lo colocan así como x, como fraccionario, pues, o a veces lo colocan como si fuera un decimal. ¿Listo? Simplemente es como para información, para que ustedes complementen, para que vean dónde se aplican ese tipo de situaciones. ¿Listo?
Mucho ojo, algunos tienen un pequeño error. Recuerden cuando introducen los valores de la potencia en la calculadora, recuerden utilizar los paréntesis. Porque yo les había dicho ya en alguna oportunidad, hay calculadoras que si ustedes no colocan paréntesis, la calculadora lee de izquierda a derecha y no le importa la jerarquía de las operaciones. Hay calculadoras que, digamos, son complicadas de manejar. Entonces, mucho ojo siempre cuando utilicen este tipo de ejercicios, coloquen los paréntesis en los ejercicios para que no se equivoquen. Bueno, Michael participó, Michelle, Erika, Julie, Paula, ¿quién más ha participado? Wendy, uy, Wendy, Jonathan, Karen, Karen López y Karen Rincón, muy bien, están participando, me gusta. Diana participando, muy bien. Listo. Recuerden que para el tema de la participación, yo reviso los que hayan contestado, pero tienen que contestar bien, ¿no? Recuerden que eso es parte del requisito. Yo estoy colocando puntos de participación a los que colocaron la respuesta correcta en los ejercicios, ¿listo? A los 5 primeros en cada uno de los puntos que hay que reemplazar, ¿listo? Entonces, no se preocupen si alguien ya contestó algún punto, ustedes pueden contestar porque de pronto esa persona se equivocó y ustedes lo hacen bien, no hay ningún lío. Pero recuerden que es un requisito, pues, dar la respuesta correcta y yo voy dando los puntos de participación. Bueno, chicos.
¡Profesor! ¿Quién me llamó? Profe, ¿el taller ya está en el aula? ¿El taller lo subo ahorita? Apenas se me dio la clase, yo subo el taller, ¿listo? Yo ya está preparado. Como les dije, son 10 punticos bastante sencillos. Por eso lo van a trabajar máximo en parejas de 2. Grupitos de 2. Nada de meter más personas, solo de a 2. Ah, bueno, pues. Además que ustedes tienen hasta la otra semana, o sea, 8 días completicos para presentar el taller. Recuerden que el viernes, les dije ya, el viernes es festivo y no vamos a hacer clase. Lo que les dije, únicamente los que quieran monitoría, me mandan una cita por Zoom, me confirman la hora y cuadramos una cita para la monitoría. Bueno. Profe, ¿dijiste que para el otro viernes o para el lunes? Para el lunes. Para el lunes, bueno. 8 días para hacer el taller. ¿Listo? Ay, sigamos. Listo, chicos. Creo que hasta ahí dejemos la participación. Si se dieron cuenta con el segundo ejercicio, con el que era g de x, habían valores que nos daban muy grandes, ¿no? Incluso la calculadora, lo que les había dicho yo alguna oportunidad, las calculadoras son perezosas y no colocan todos los ceros. Prefieren resumir los ceros en notación científica, ¿no? Entonces, por ahí, cuando me colocan un número decimal elevado a la 24, la 40, etcétera, significa que ese número lo multiplico por 40 ceros, ¿cierto? Le agrego 40 ceros. Eso es lo que quiere decirle en la calculadora. Bueno, vamos a mirar lo último que nos queda de la clase y luego hacemos el llamado de asistencia. Bueno. Entonces, de nuevo, este modelo que acabamos de ver es el modelo más sencillo, el más simple cuando uno quiere estudiar crecimiento microbial. Bueno. Más adelante en la carrera espero que ustedes puedan ver esto en la parte de microbiología y virología. ¿Listo? Y lo que les digo, pareciera que de pronto no es un área que ustedes hayan pensado en ese momento, pero algunos de los mejores veterinarios están trabajando actualmente, por ejemplo, en lo que es el coronavirus, todo el tema de la pandemia. ¿Sí? De hecho, pues no sé si ustedes lo sabían o no, gracias a los veterinarios es que se han logrado solucionar muchos temas y muchos problemas de la especie humana, ¿sí? De forma contradictoria. ¿Listo? Todo gracias a que hay mucha gente, muchos veterinarios que realmente se dedican a la parte de microbiología, virología, a la parte matemática. ¿Listo? Algunos de los mejores modelos que se utilizan en humanos no se crearon en humanos, se crearon en otros animales primero. ¿Listo? Y como les digo, ahorita actualmente hay un colombiano muy bueno que está ahorita en una de las mejores universidades del mundo y es parte del equipo que está trabajando contra el coronavirus. Imagínense ustedes, ahorita que están desde chiquitos, pues ustedes pueden llegar a hacer eso. Así ustedes tienen que llegar a proyectarse, a que ustedes van a ser grandes, ¿listo? Esta área que de pronto es nueva para ustedes, el área de microbiología y virología, es un área muy buena a nivel mundial y en donde nosotros como veterinarios tenemos muy buenas competencias aquí. Entonces, de nuevo, es algo para que se empiecen a involucrar en la carrera. Bueno, esta es la última función que vamos a ver, la función logarítmica. ¿Listo? La función logarítmica es la función inversa a la función exponencial. ¿Listo? Aquí tenemos en la gráfica el ejemplo. Yo aquí tengo la gráfica de y igual a la x, ¿cierto? Tengo esta gráfica exponencial, la gráfica de color azul en la parte de arriba. ¿Listo? Cuando yo grafico
la función logarítmica inversa de la función exponencial me da igual a y igual al logaritmo de a de x, ¿cierto? Logaritmo en base a de x. Y es la gráfica que está de color rojo. Bueno, si se dan cuenta, esta gráfica logarítmica es la función completamente en contraria a la función exponencial, ¿listo? Actúa como una función espejo. Exactamente los mismos valores, pero en el cuadrante contrario, ¿listo? A mi función exponencial, ¿listo? Las funciones logarítmicas también suelen usarse mucho, muy seguido, en la parte microbiológica, ¿listo? Yo cuando uno utiliza una función logarítmica, ¿listo? Cuando quiero saber no la cantidad de población viva microbial que hay después de unas horas, no. Yo utilizo la función logarítmica para saber cuántas horas han pasado desde que una persona se enfermó. ¿Listo? La función logarítmica me permite saber hace cuánto tiempo empezó una epidemia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque simplemente considero la cantidad total de individuos infectados o la cantidad total de población microbial viva, aplico el logaritmo, ¿listo? Y así puedo determinar cuántas horas han transcurrido desde que una enfermedad, desde que un microorganismo está creciendo dentro de una población. ¿Listo? Las funciones logarítmicas también se suelen usar mucho en la parte microbiológica. Bueno, digamos que son las áreas que más utilizan ese tipo de ecuaciones en la carrera. Hay más áreas, claro, hay más áreas que pueden utilizar. Les dije también la parte de crecimiento. Todos los modelos de crecimiento animal utilizan ecuaciones exponenciales. ¿Listo? Y demás, ¿listo? De aquí en adelante, usualmente, ya solo para los que están interesados, se profundiza en el área de derivadas e integrales, ¿listo? Límites, derivadas, integrales, ¿listo? ¿Por qué solo para los interesados? Porque es que resulta que eso no es matemática de todos los días. Bueno, las derivadas integrales únicamente se aplican en modelos matemáticos para las personas que realmente les interesa la parte de investigación, la parte de calcular variables. ¿Listo? Y pues eso no lo hace realmente un veterinario de todos los días. Eso lo hace un veterinario que está dedicado de forma, digamos, exclusiva a la parte de investigación. ¿Listo? Para los demás, los que realmente están en el día a día, o hay otras áreas de la carrera, como la genética, usualmente no se utilizan este tipo de ecuaciones, ¿no? Para genética se utilizan ecuaciones más sencillas en algunos casos, como fracciones. Increíblemente en genética la parte básica se calcula con operaciones de fraccionarios. Y más adelante ya la genética utiliza son modelos de matrices, ¿listo? Como el tema que vimos la vez pasada de sistemas de ecuaciones simultáneas. Esos son temas que se ven más en la parte de genética y mejoramiento animal. Bueno, hasta aquí va el tema de funciones logarítmicas y pues del tema de funciones, ¿listo? De nuevo, si alguno tiene dudas, pues, me puede consultar en monitoría. Recuerden que ustedes me pueden simplemente citar y pues yo les confirmo la hora y nos reunimos para resolver dudas. También si quieren, si es un grupito grande, pues también se pueden citar todo el grupo si tienen la misma duda para que yo les pueda explicar, digamos, aquí a través del aula virtual. Bueno, vamos a hacer nuestro llamado de lista. Entonces, vamos a ver quién vino hoy. ¿Quién sí vino a clase hoy? Hoy estamos a... ¿Qué día es hoy? 17, profe. 27. Listo, entonces 27. De abril, ya terminó abril. Ya lo último de mayo y terminamos semestre. Entonces 27 de abril, listo. 27 de abril. Bueno, empecemos por el orden. Laura Arteaga, ¿está? ¿Laura vino hoy? Sí, profe, aquí estoy. Ah, bueno. Laura sí vino.
¿Vino Laura Barrera? Sí, profe, aquí. Laura, ¿dónde va Laura? Ya. Daviana, ¿vino Daviana hoy? Daviana Caballero. Sí, señor. Muy bien. Hola. ¿Aslady está? Sí, señor. ¿John Cárdenas? John. Profe, por el chat. Ah, ya, listo. Gracias. Diana Castellanos. Por ahí la vi conectada. ¿Será que sigue o se durmió? Está en el chat también, profe. Ah, Sergio Contreras. Aquí, profe. Laura Cuevas. Aquí, profe. Jamie Díaz. Jamie Alexandra. Alexandra Díaz. ¿Vino hoy o no vino Profe, hoy? es que ya he tenido problemas de conexión. Pero bueno, yo después hablo con ella. Sigue Adriana. ¿Adriana está? Profe. Sí, profe. Ah, sí, ya la vi. Listo. Laura Garzón. Laura, a la una. Laura Valentina Garzón a las dos. Profe, en el chat. Ah, bueno. Angie González. Sí, profe. Estefanía Hernández. Estefanía se durmió. Estefanía. Se durmió Estefanía. Bueno. Laura Herrán. Yo, profe. Listo. Carlos Herrera. Presente. Julie Hurtado. Presente, profe. Sebastián Lagos. ¿Listo, Sebastián? Presente. Sebastián no lo vi tan activo hoy. Bueno, Karen López. Aquí, profe. Erika está. No, profe. Erika. No está Erika. Ah. ¿Daniela se Profe, pudo sí. conectar? ¿Daniela al fin se pudo conectar o no se pudo conectar? ¿Alguien sabe de sus compañeros? Bueno. Lady Mesas. Ah, Mesa, perdón. Presente. ¿Y por qué ese número tan feo de usuario? ¿Qué pasó ahí? Ay, no sé, profe. No sé qué pasó. Toca que le coloques tu nombre cuando ingresas a la sesión, ¿listo? Ah, bueno, sí, señor. Listo. Yuri Mesa. ¿Está Yuri? Santiago Mongui. Santiago. ¿Se cayó? Santiago estuvo conectado, ¿cierto? Bueno, Axel Mozos. Aquí, profe. Listo. Jessica Nieto. Jessica no está, ya se quedó dormida Jessica, no. No, profe, acá estoy presente. Cristian Norjuela. Presente. Michael, ¿está? Presente. Listo. Michelle. Presente, profe. Angélica Pedraza. Presente, profe. María Pérez. A María la vi conectada un ratico. Presente, profe. Aquí Muy estoy. bien. María Quintero. María Clara, ¿estás? María Clara que se Presente. la pasa regañándome en clase. Andrés Ramírez, ¿está? Presente, profe. Listo. Juan Pablo, no, nada que se cuente Juan Pablo. Bueno. Valerie, ¿está? Presente, profe. Alejandro Rincón. Aquí, profe. Karen Rincón. Presente. Eso, muy bien. Paula Rubio. Presente, profe. Listo. Helen ¿está? Ah. Helen. Pollo que sí. Listo. Kevin Trujillo. Kevin, yo por ahí vi a Kevin conectado. Presente, profe. Muy bien. Anaí. Presente, profe. Catalina Vallejo. Catalina.
Catalina la 1. Catalina las 2. ¿No se conectó? ¿Alguien sabe algo de Catalina? ¿De por qué no se conectó hoy? Voy a revisar. ¿Será que ya? Catalina, 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 Catalina. Bueno. Ana Camila Varela. Presente, profe. Divino. Ingrid, Juliet, Melandia. Presente, profe. Muy bien. Wendy, ¿no? Wendy no vino. Sí, aquí estoy. Diego, Alejandro Vergara. Diego. Diego, pero yo vi que Diego se había conectado más temprano. De pronto fue que se cayó. Bueno, sigamos con Esteban Virgüez. ¿Está conectado Esteban? Esteban. Y Esteban no lo veo conectado. Bueno. Listo, chicos. Entonces, yo ya ahorita les subo el taller. Ya mismo les subo el taller para que lo vayan trabajando. Recuerden, parejitas de 2. Para el próximo lunes, entonces queda el quiz del tema de funciones. ¿Listo? Y vamos a entrar entonces Profe, a un tema básico qué de pena español. contigo. ¿Quién me está hablando? ¿María Clara? No, Alexandra. Ah, Alexandra. Dime, Alexandra. Es que llamaste a Lista, pero es que yo no alcancé a contestar porque tuve problemas de conexión. Ah, estaban quedándose No, dormidos. pero yo sí estuve en la clase, yo sí estuve en la clase. Ah, listo. ¿Alguien más? Dale, Bueno, profe. listo. ¿Alguien más? Listo, chicos. Recuerden que Estefanía. Listo, ya coloqué a Estefanía. Ah, se fue a comer, ¿no? ¿Cómo así que se escapan entre clase a comer? No. Están pegados a clase, por favor. Ah, listo, chicos. Entonces, por favor, taller, dos personas sigan trabajando juiciosos. Semana con puente, entonces ustedes tienen un fin de semana largo para descansar, para que sigan trabajando. Y el quiz se queda entonces para el próximo lunes, que queda 4 de mayo. Bueno, nos vemos, chicos. Se cuiden, juiciosos. Sigan atentos. Chaitos. Chao. Chao, Chao, profe. profe, muchas gracias. Profe, gracias. Chao, profe, gracias.